El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Bienvenidos a este nuevo diálogo de ojalá.com.co, un portal para la paz. Hoy nos acompaña un muy importante colombiano que prestó muchos años de servicio a nuestra fuerza pública a través de la Armada Nacional y hoy es la cabeza del cuerpo de generales y almirantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares de Colombia, el almirante David René Moreno. Almirante, bienvenido. Senador Lozano, muchísimas gracias. Tenga usted una feliz tarde y muy amable por esta gentil invitación. Me siento, en nombre de todos los generales y almirantes de la Reserva Activa, nos sentimos muy halagados de que usted nos haya podido invitar a este programa. Muchas gracias. El gusto es para nosotros. El cuerpo de generales y almirantes es la institución en torno a la cual se reúnen quienes alcanzaron los más altos grados en nuestra fuerza pública, en el ejército, en las fuerzas, en la Fuerza Aérea y por supuesto en la Armada Nacional. Y hoy ese cuerpo lo preside el almirante Moreno y tiene un valor inmenso porque en un país donde la fuerza pública no es deliberante, donde no tiene la posibilidad de expresarse políticamente, donde no tiene derecho al voto, quienes de manera muy fiel reflejan lo que se está pensando adentro y además ejercen enorme ascendencia sobre los militares activos son justamente los integrantes de este cuerpo. Por eso, en momentos en los que la institución armada en Colombia ha estado en el centro de las miradas de la deliberación pública, es tan interesante este diálogo que vamos a sostener hoy. ¿Tuvieron asamblea recientemente? Hoy tuvimos la suerte de poder reunir a los generales y almirantes de nuestra corporación. Estuvimos dialogando desde las 10 de la mañana como hasta las 2 de la tarde, aprendiendo siempre de aquellos que tienen una gran experiencia, pero también mostrándoles lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. ¿Cuántos generales y almirantes integran este cuerpo? En este momento tenemos casi 200 asociados. Unos viven en Bogotá y otros en otras ciudades del país. Tenemos la suerte de que algunos de ellos que viven por fuera para este tipo de eventos nos acompañan, vienen desde sus ciudades donde están ellos viviendo y podemos compartir con ellos todas esas inquietudes, esas experiencias y ellos también nos transmiten a nosotros todo su pensamiento, que es lo más valioso. ¿Los acompañó mi general Mora o no había alcanzado a regresar de La Habana? No, el señor general Mora no pudo acompañarnos en el día de hoy, pero en efecto tuvimos con él hace más o menos unos 15 días tal vez, una reunión muy interesante donde él nos comenta muy a grosso modo aquellos temas que tienen relación y que él puede, guardando la reserva del caso, comentarnos a nosotros. Estuvimos en el Club de la Fuerza Aérea, fue una reunión muy interesante con él. Se rumoró mucho esta semana que el general Mora iba a salir de la mesa de diálogos. Afortunadamente me enteré por los medios de comunicación de que esto no va a ser cierto. Para nosotros es una persona supremamente valiosa, es una persona que está muy conocedora del país, muy conocedora del problema de orden público que ha vivido Colombia, es una persona muy sopesada en sus pensamientos y tal vez lo más importante es que no solamente es muy respetada por todos nosotros, respetada en Colombia, sino también respetada en la mesa de negociaciones por aquellas personas que están en representación de las FARC. El otro día en un debate alguien decía, ojo, porque Santos con ese afán electoral que tiene, con esa debilidad, es capaz de negociar cualquier cosa, de entregarle el país a las FARC, y alguien replicaba, mientras esté el general Mora en la mesa, eso no será posible porque el general Mora es un guardián de los intereses de la fuerza pública. ¿Cómo ven ustedes ese rol, almirante? A ver, hemos visto a través del tiempo, y lo ha mencionado el presidente Santos, así como el ministro de Defensa, el doctor Pinzón, de que las fuerzas militares, o en términos generales la fuerza pública, no será negociada en la mesa de negociaciones de La Habana. Hoy precisamente sacamos la edición 137 de nuestra revista como órgano de divulgación que se llama la revista Ecos. Y en la portada tenemos precisamente la fotografía de aquellas personas que fueron designadas por el gobierno nacional para poder hacer la negociación en nombre del gobierno. Y el título que le hemos colocado es lo que le hemos escuchado al señor presidente y estamos seguros de que él nos tiene que cumplir.
porque es la palabra del presidente frente a los militares en servicio activo y retirados, de que las fuerzas militares, y en este caso la Policía Nacional también como parte de la fuerza pública, no será negociada en la mesa de La Habana. A mí me dejó un poco preocupado una expresión del presidente Santos, y quizás pudo ser nada más que una expresión desafortunada, aunque el sentido no hubiera sido el de causar ningún daño, porque dijo en una reunión reciente: tengan la tranquilidad en las fuerzas militares que no recibirán nada menos de lo que se les dé a las FARC. Entonces uno dice, el rasero no pueden ser las FARC, no puede pensarse en el futuro que el devenir de las fuerzas militares va a depender de lo que le quieran dar a Timochenko, o a Márquez, o a Santrich, o a las FARC. Para ustedes, desde el Cuerpo de Generales y Almirantes, ¿cuáles son los temas esenciales, almirante Moreno? ¿Cuáles son esos puntos cruciales? ¿Cuáles son las líneas rojas que los negociadores deben defender y no pueden cruzar? A ver, doctor Lozano, lo más importante aquí es la defensa de la institucionalidad. Primero, no nos deben colocar a los militares en servicio activo ni a los que estamos en uso de buen retiro en la reserva activa en el mismo nivel, ni nos deben considerar con el mismo rasero que se considera a unos delincuentes. Vemos con preocupación cómo este grupo de negociadores de las FARC hoy ya no son los famosos delincuentes de lo que tanto hemos escuchado hablar en el país a través de los últimos 50 años, asesinando, robando, asaltando, violando, secuestrando, con el negocio de la droga. Hoy los medios de comunicación ya los colocan casi al mismo nivel de las fuerzas militares, de la fuerza pública, cuando esta fuerza pública ha entregado su propia vida en defensa de la institucionalidad, en defensa de la democracia. Por eso Colombia es un país que volvió a ser viable. Si usted se acuerda, claro, en el año 2002, cuando el presidente Uribe fue elegido para su primer periodo, Colombia era inviable. Ya venía gente de otros países a dialogar directamente con los bandidos de las FARC. Es gracias a esa fuerza pública que usted y yo, doctor Lozano, podemos sentarnos hoy aquí en esta sala de nuestro Congreso, del Senado de la República, para poder dialogar sobre este tema. Así es, y gracias a su sacrificio y a la sangre que han derramado los integrantes de la fuerza pública. En efecto. Indiscutiblemente no pueden estar al mismo nivel y con el mismo rasero, porque nosotros, como militares, como fuerza pública, hemos defendido es una institucionalidad. Los otros son unos delincuentes. Pero tenemos que aceptar que desde el punto de vista político debe haber una serie de disposiciones, de regulaciones, que permitan que aquellos excesos que ha podido cometer la fuerza pública en desarrollo de la defensa de los colombianos puedan ser también considerados como parte de esos efectos de la guerra, pero que no vayamos a tener el problema que han tenido otros países en el área americana, donde 4, 5 o 6 años después llegan esos grupos de izquierda radical y cambian absolutamente las reglas de juego y comienzan a perseguir nuevamente a esos militares y policías que defendieron con su vida a la patria. Esto es muy claro. Las reglas que salgan por parte de nuestro órgano legislativo, que sean avaladas por la Presidencia de la República, tienen que ser claras y precisas, donde a los miembros de la fuerza pública también se les considere que estuvieron defendiendo precisamente ese estamento político, ese poder político que fue bajo el cual las fuerzas militares actuaron en la defensa de nuestra soberanía. En un foro hace unos días en alguna universidad escuchaba una intervención de alguien que decía: lo que no puede volver a suceder es que el balance de los procesos de reconciliación, entre comillas, de procesos de paz, sea que terminen los antiguos militares en la cárcel y los guerrilleros en el Congreso. Doctor Lozano, eso lo vemos en el día de hoy. Usted ve cómo tenemos a los generales y a los coroneles de la República que defendieron la democracia, que aquí en el Palacio de Justicia lograron recuperar la democracia de Colombia. Los tenemos en la cárcel.
y en cambio los miembros del M-19 que en ese momento entraron y asaltaron por la fuerza, y si usted se acuerda lo que dicen los medios de comunicación, ellos estaban aliados con los narcotraficantes de la época para poder destruir todo ese poco de expedientes que tenían en su contra. Con el cartel de Medellín, los expedientes de extradición en la sala penal de la Corte. Entonces, sin embargo, usted ve que desde hace muchísimos años esas personas que pertenecían a ese grupo insurgente están en unas posiciones de control, de gobierno, de mando y de toma de decisiones del país impresionantes, mientras que los generales y los coroneles y el resto de la gente lo tenemos desde hace muchos años metidos en una cárcel como si fueran bandidos, cuando los bandidos, qué pena, doctor Lozano, son los que están hoy en la calle. Participamos, y si no me falla la memoria, estaba usted ese día en un debate académico en el que alguien que venía quizás de algunos de esos colectivos decía, es que los militares terminaron en la cárcel porque no quisieron aceptar la participación en la ley de indulto. E inmediatamente alguien replicó y dijo, es que no los pueden equiparar, retomando lo que usted mencionaba hace un momento, a nuestros militares con guerrilleros, y haber aceptado el indulto como lo estaban proponiendo en ese entonces, habría implicado que reconocieran que eran iguales guerrilleros y agentes de las fuerzas legítimas del orden en Colombia. Por eso el indulto no fue una opción que consideraran por honor militar quienes habían participado de esas discusiones hace algunos años. ¿Cómo resolverlo? Hay una situación muy particular, doctor Lozano. Si usted puede, digamos, meter un cuadro general, hablemos de los años 80 y tantos hasta el día de hoy. La idea que se le ha vendido a Colombia y al mundo, inclusive me preocupa mucho que estas nuevas generaciones de muchachos que están en la universidad y en los colegios crean que es cierto, que esta es una guerra entre las fuerzas militares y los delincuentes de diferente pelambre, sean llamados FARC, ELN, bandas criminales y demás. No, esto es una guerra que ha conducido el Estado, un Estado democrático, un Estado que ha sido elegido libremente por el pueblo, que tiene un elemento fundamental para su defensa, que son los miembros de su fuerza pública. Nosotros representamos al Estado. Entonces, esos militares que han luchado por el país no pueden estar circunscritos, no pueden estar inmersos dentro de ese mismo concepto de los delincuentes. Es ese órgano legislativo quien ha tenido que reconocer el valor, la acción que tuvo esas fuerzas militares en su momento para poder decirle a esos miembros, mire caballeros, nosotros, el Congreso de la República de Colombia, le entregamos a ustedes esta ley porque ustedes nos defendieron a Colombia, defendieron sus libertades. Pero no, en ningún momento eso se vio. Entonces no es que sea culpa de los militares o de los policías del momento, es que ese órgano legislativo no tuvo el reconocimiento que le debe dar a quienes entregaron su vida, han entregado su vida. Usted ve la cantidad de militares que le hacen falta las manos, los pies, los brazos, que han perdido esa esperanza de vida, que han entregado su sangre, como usted lo mencionó hace un momento, ¿en defensa de quién? De los 44 millones de colombianos. Es nuestro Congreso el que debe asumir esas posiciones, es el que debe analizar qué es lo que ha hecho nuestra fuerza pública en defensa de nuestro país. Y esa tiene que ser una ruta necesaria para Colombia. No se puede construir una paz perdurable si pretenden algunos sectores estructurarla a partir del maltrato de la fuerza pública. En esta semana que termina, una de las peroratas habituales de las FARC se refería a la descalificación del ministro Pinzón, a acusar al señor ministro Pinzón, y ellos lo han hecho en diferentes oportunidades. ¿Cómo ve usted, almirante, al ministro Pinzón en esta coyuntura que además ha sido tan difícil en las últimas semanas para la fuerza pública? Yo primero hablaría de lo que intentan los delincuentes de las FARC frente a esta guerra mediática que están haciendo. Si usted se da cuenta, senador Lozano, en los últimos meses